Comenzamos el tercer bloque de esta nueva edición de Desde las Bases. En el transcurso de la semana hubo una charla, una conferencia, en realidad fue en el Centro Cultural Leandro N. Alem. En el Centro Cultural se refirieron funcionarios del ámbito nacional y también provincial, referentes del AFCA, a la nueva ley de medios y sus alcances. Le mostramos algo de lo que sucedía entonces en esta conferencia. La ley de medios, desde mi punto de vista, se construye sobre tres pilares. El primero es el derecho a la comunicación. Por primera vez, desde 1934, que se sancionó el primer reglamento de radiodifusión en la Argentina, hasta el año 2009, que se sancionó esta ley, por primera vez tenemos una norma que considera que la comunicación es un derecho. Todas las anteriores o era una cuestión de seguridad del Estado o era directamente la censura. Si uno analiza todas las normas anteriores, incluso la única ley que tuvo la Argentina, que fue en 1953, siempre intentaba inmiscuirse en contenidos. No. Ahora, basada en el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana por los Derechos Humanos, se dice que la comunicación es un derecho humano básico, el derecho de dar, buscar y recibir información. A partir de allí, todos los artículos de la ley están embebidos del derecho a la comunicación. El segundo gran aspecto de la ley tiene que ver con los contenidos. Por primera vez se habla de contenidos nacionales, de contenidos propios, de contenidos locales independientes, es decir, la ley, preservando la diversidad cultural y la Convención Universal de la Diversidad Cultural aprobada por la UNESCO, lo que pretende es que los contenidos sean locales, que se produzca localmente para que haya más trabajo y se preserve la diversidad. Y el tercer elemento que introduce la ley es los límites antimonopólicos. Reintroduce límites antimonopólicos que siempre estuvieron y que se eliminaron en esos 10 años que van del 89 al 99. Antes, incluso con la ley de la dictadura, solo se podía tener 4 licencias de radiodifusión. El zar de la televisión, que era Alejandro Romay, tenía 3 canales. Hoy no existiría Romay, porque con 3 canales no hace nada. ¿Por qué? Porque en una década se permitió tener hasta 24 canales de televisión, no había límite en el cable. De hecho, Clarín controla el 59% del cable de la Argentina. Entonces, si alguien controla el 60% del mercado, ¿cómo no va a ser posición dominante? Y acá no es que se lo elimina, se lo limita al 35%, es decir, más de 1/3 de todo, que no es poco. Osvaldo, bueno, importante esta charla, la presencia del subsecretario y como parte de una campaña por la difusión de la ley, ¿no? Así es, por nuestra parte, como Nuevo Encuentro, seguimos trabajando en esta línea, democratizar la información, propiciar que nuestro pueblo se apodere de las herramientas más importantes de esta etapa de nuestra democracia, en este caso juntamente con la agrupación Forja, a través del subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, que tiene una historia y una trayectoria de mucho peso en este tema, como autoridad que fue de la ley de radiodifusión, como directivo que fue de Canal 7 y la Radio Nacional, como parte que fue de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y como un militante comprometido con la democratización de la palabra, con la libertad de expresión. Estamos hoy propiciando, facilitando esta charla. Entendemos que la ley de medios es una ley del pueblo y que la libertad de expresión es una libertad del pueblo. Entonces no es una disputa de un gobernante contra un medio en particular. Habrán medios o grupos mediáticos que ocupan en esta pelea un papel preponderante en virtud de que están absolutamente desfasados en cuanto a los parámetros legales. Pero la batalla es una batalla de un pueblo que recupera su identidad, que es plural, que es diversa, y distribuye el aire, distribuye el éter, distribuye los canales y los medios de expresión para que se escuchen todas las voces, para que no haya ninguna hegemonía, ninguna cosmovisión dominante en desmedro de nuestra histórica diversidad. Esperan que los sectores sociales, gremiales, bueno, barriales de la provincia aprovechen el contenido de esta ley y las posibilidades que brinda. Así es, que todos podamos expresarnos con todas las dificultades que significa revertir un proceso que tiene un anclaje histórico de muchas décadas, o podríamos decir de siglos, poder pensar
en que somos capaces de desarrollar nuestros propios contenidos, nuestros propios actores, nuestros propios artistas, nuestros propios comunicadores, y que nuestras propias noticias de lo que ocurre en nuestro medio local más inmediato, en nuestro vecindario, puedan también encontrar un canal de expresión y de comunicación, ¿no? Que no sea la realidad un recorte de una determinada perspectiva propia de un monopolio, como muchas veces sucede, sino que podamos estar todos. Argentina es así, Latinoamérica es así, es diversa, y esa diversidad tiene que poder estar expresada en el campo de la comunicación y de la expresión. Eso tiene que ser garantizado desde una política de Estado, no desde la libertad de mercado que aprovechan mejor los más poderosos que la gran mayoría del pueblo. Pero lo que más nos preocupa a nosotros, que es lo que más importa a la gente, sobre todo en el interior del interior, son las cuotas de contenido, es decir, la producción de contenidos locales, nacionales, propios, locales independientes, que esto es lo que va a generar trabajo. Entonces, cuotas que tienen que cumplir también los canales provinciales. Entonces es muy importante aquí que el canal local cumpla con su cuota de producción local independiente, pero a su vez los nuevos canales que nosotros pretendemos que se instalen también cumpla con estas cuotas, porque esto significa preservar la diversidad y mayor trabajo para todos. Creo que este es el gran desafío que va a tener el AFCA en el interior del interior. Sobre las radios de frecuencia modulada, sin fines de lucro, sobre todo las ONG, ¿cómo van a ejercer o cómo van a controlar las pautas publicitarias que muchas las hacen? Bueno, primero se va a controlar absolutamente todo. Primero que estén y que tengan el tercio del espectro. Y segundo, bueno, que cumplan con las pautas que la propia ley establece. Si una radio es comunitaria, si una radio es comercial, tiene ventajas y desventajas, pero cada una son modalidades diferentes. Entonces, nosotros que hemos peleado, vuelvo a repetir, en el caso del senador desde el Senado de la Nación, en mi caso del Ejecutivo, y las organizaciones sociales desde la propia actividad de la organización social durante 30 años para tener esta ley, lo que nosotros ahora queremos es que se cumpla. Un condicionante para la apertura de un medio seguramente es el factor económico. ¿Desde el gobierno nacional va a haber algún tipo de impulso a sectores determinados para esto? Se está trabajando desde el AFCA con el Banco Nación para líneas de crédito y seguramente, hoy lo hablamos en una radio con el senador, se pensará en algún otro instrumento a partir del cual se pueda ayudar a los sectores no comerciales. Los comerciales van a estar incluidos en estos acuerdos con el Banco Nación. ¿Qué pasa el 7 de diciembre? Decimos, vence el plazo en el cual todos los grupos mediáticos pueden presentar el plan de adecuación a la ley. Una ley de la democracia, una ley legítima no solo desde el punto de vista formal, en cuanto a que fue debatida y aprobada en un congreso, sino también absolutamente legitimada desde el punto de vista de fondo, en cuanto a que viene a sustituir una ley del proceso que significó la dictadura cívico-militar, que más allá, aparte de todo lo que se puede criticar de lo que es un gobierno de facto, fundamentalmente uno puede preguntarse qué puede tener que ver un gobierno de facto y genocida con la libertad de expresión. Es quizá la perspectiva, la libertad de expresión desde la cual más difícil resulta entender lo que significó un gobierno de facto autoritario y genocida. Quería conocer, Gustavo, tu punto de vista en esta pelea entre democracia y corporaciones en el plano internacional, teniendo en cuenta las últimas movilizaciones de indignados y cómo cayó en descrédito la versión que daba la Fox en Estados Unidos, o los medios también importantes en España, y el proceso que se está dando a nivel latinoamericano también, ¿no? De discusión de diferentes gobiernos con estas corporaciones. En términos de política, el proceso europeo es el contrario al nuestro, claramente, el contrario al nuestro aquí en América Latina. La sensación que uno tiene es que nosotros, como decía Mario Benedetti, cuando uno llega al fondo del pozo lo único que queda es ir para adelante. Yo creo que América Latina en las crisis neoliberales de fin del 2000, de principio del 2000, tocó fondo y empezamos a salir. Y que Europa está haciendo el camino de regreso hacia el neoliberalismo. Creo que Grecia
con la caída de su primer ministro, un primer ministro socialdemócrata que aplicó recetas neoliberales, que volteado por el Fondo Monetario y que se convocaron elecciones para consolidar el modelo del Fondo Monetario. Pero en materia de medios, el proceso argentino va a contramano del mundo, que sigue privatizando. Y América Latina todavía no dio ese paso. Paraguay y Ecuador arrancaron con canal público. Paraguay echaron al presidente, Ecuador lo quisieron destituir. No es casualidad, Por primera vez esos dos países tuvieron un canal público. Es decir, el presidente tenía que mediatizar su mensaje a través de un privado para que le llegue a la sociedad. No tenía canales de comunicación propios el Estado, no el gobierno, el Estado. Y Venezuela hizo la ley resorte, que no se aproxima para nada a lo que nosotros avanzamos. Y el Brasil de Lula o de Dilma no pudo todavía y tiene la ley de la década del 60. Es decir, Argentina es un adelantado en América Latina dentro de un proceso latinoamericano, nacional y popular o continental y popular. El único que dio este gran paso es Argentina y es observada por toda la América Latina con mucha admiración, envidia y con idea también de avanzar en los otros países con una ley tan democrática.